viene el número 11, ¿sí? Física 2, semestre 1, 2020. Ok. ¿Sí? ¿No? Ok. Disculpa, ¿la vas a grabar la clase? Como siempre, al empezar, los objetivos son comprender qué es el calor y sus diferentes medidas, entender qué es el calor específico, entender la diferencia entre calor sensible y calor latente, comprender el funcionamiento de un calorímetro de agua y hallar el calor específico de un cuerpo al introducirlo en un calorímetro de agua, ¿sí? Los objetivos de hoy, recuerden que esto tiene que estar en la parte principal, en la parte de arriba de su informe, ¿no? Lo primero, los objetivos. Luego, fundamento teórico, qué es el calor y cuáles son sus medidas, qué es el calor específico, cuál es el calor específico del agua en sus tres estados, cuándo se produce calor sensible y cuándo calor latente, y cuál es el calor de transformación de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, de fusión y de evaporación. ¿Sí? Esto ustedes lo responden. Esta vez las preguntas he tratado de que no haya varias maneras de responderla porque me pasó, seguro varios tienen como comentario en su informe que en la pregunta 3 y 4 yo me refería a otra cosa, pero estaba bien también, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, con lo de momento de inercia me refería a que a mayor momento de inercia, mayor periodo, ¿sí? Pero algunos me decían que mayor momento de inercia implicaba más masa y alejada del centro eje, que también estaba bien, ¿sí? Así que en este caso no hay muchas formas de que hayan varias respuestas, así que, bueno, fundamento teórico, ustedes lo responden, ¿no? Y, ok, empecemos. Antes de hablar del calorímetro de agua, tenemos que saber qué es el calor, ¿sí? Primero, algo muy importante que ya lo había mencionado en el anterior laboratorio del auxiliar Eric, fue que el calor no es lo mismo que la temperatura, ¿sí? Importante que sepan eso. El calor es una forma de energía, ¿sí? Pero ¿qué tipo de energía? Es la energía que se da cuando un cuerpo que tiene una temperatura mayor transmite energía a un cuerpo con menor temperatura, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que el calor es esa energía que se transmite de un cuerpo a otro. Si un cuerpo tiene mucha temperatura y le pasa calor a otro, está perdiendo energía, ¿sí? Está disminuyendo su energía térmica. Pero si un cuerpo que tiene menos temperatura se pone junto con otro que tiene más temperatura, el cuerpo va a absorber calor, por lo tanto va a aumentar su energía térmica. Y entonces, ¿qué es temperatura? Temperatura es la energía térmica o la energía interna que tiene un cuerpo, ¿sí? Y el calor es la energía que se transmite entre dos cuerpos. La cantidad de energía que se da cuando un cuerpo a mayor temperatura transmite a uno con menor temperatura, ¿sí? Por eso es que no son lo mismo. Cuando hablamos de temperatura nos referimos a la energía interna del cuerpo. Y cuando hablamos de calor es cuando la energía que transmite de un cuerpo a otro, ¿sí? Ok. Ya que tenemos más o menos definido qué es el calor, hay tres unidades de medida que son las que normalmente utilizamos, que son las calorías, kilocalorías y BTU. Caloría se refiere a la cantidad de calor que es necesaria para que un gramo de agua pueda elevar su temperatura 1 grado centígrado. La kilocaloría es la cantidad de calor necesaria para que 1 kilogramo de agua eleve su temperatura 1 grado centígrado. Y el BTU, British Thermic Unit, o unidad térmica británica, es la cantidad de energía para que una libra de agua pueda elevar su temperatura 1 grado Fahrenheit. Entonces, si el calor es una unidad de energía, aparte de representarlo en calorías, que es lo común, pues también se puede representar en joules, ¿no? Claro, no hay problema con eso si estamos hablando de energía. De hecho, una caloría es 4.186 joules, que lo vamos a utilizar más adelante, no se preocupen. Pero, en fin, entonces sabemos más o menos qué es el calor, qué es la temperatura, y el calor tiene tres distintas medidas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Sí? Fácil, ¿no? Ok. Entonces, partiendo de esto de que una caloría es la cantidad de calor otorgado a un gramo
para elevar 1 °C su temperatura, partimos a lo que es el calor específico, ¿sí? A lo que es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de calor que se requiere para que una cantidad de una sustancia eleve su temperatura en una medida de temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Sin ir más lejos, el calor del agua, el calor específico del agua es 1. ¿Por qué? Porque requiere una caloría para elevar 1 °C, ¿sí? Partiendo de la definición de caloría que hemos visto antes, ¿no? Una caloría eleva 1 gramo en 1 °C. Eleva en 1 °C 1 gramo. Entonces, por eso es que es importante en el calor específico recalcar la parte de sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada distinta sustancia va a tener un calor específico propio. El agua tiene 1, el cobre tiene 1, el hierro tiene 1, el mercurio tiene 1, el hielo tiene 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Veo la cantidad de calor que hace falta para que se eleve una temperatura. ¿Qué significa? Que si el calor específico es grande, significa que necesita más calor para calentarse, obviamente. Y si es pequeño, pues va a necesitar menos, se va a calentar más rápido. Un ejemplo es comparar el hierro con el cobre. El hierro necesita 0,11 calorías para elevar 1 gramo en 1 °C y el cobre necesita 0,093. ¿Qué significa? Que como el cobre tiene un calor específico menor, significa que el cobre se calienta más rápido, ¿sí? Nada más, sin ir más lejos. Entonces, siguiendo, ya ahora sí pasemos a algo que es más referente al tema. Bueno, todo es referente, ¿no? Pero algo que vamos a usar en los problemas son los dos tipos de calor que hay. Los calores los que vamos a ver, que son el calor sensible y el calor latente. ¿Ok? Entonces, el calor sensible, ¿cuándo se da? Es la cantidad de calor que se da cuando se genera un cambio de temperatura, pero sin cambiar el estado. ¿A qué me refiero con esto? Que si, digamos, tengo agua a 20 °C y la elevo hasta 40, pues estoy teniendo un calor sensible. ¿Por qué? Porque de 20 a 40 el agua no cambia de estado, va a seguir estando líquido, pero aumentó su temperatura. A eso se refiere. Y ya por su contraparte tenemos el calor latente, que es el calor que se da cuando hay un cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Se refiere a ese límite de los 0 grados o los 100 grados que tiene el agua, por ejemplo. Ese límite en los 0 grados cuando pasa de ser sólido a líquido, o el límite de los 100 grados cuando pasa a ser de líquido a gaseoso. De hecho, el primer ejemplo lo vamos a hacer sobre esta gráfica, que ¿qué es lo que nos está expresando? Nos está expresando una cantidad de hielo que se encuentra inicialmente a menos 40 grados y que tenemos que hacer que llegue hasta 120 grados centígrados. Obviamente no va a haber hielo a 120 grados centígrados. Ahí va a haber ciertos cambios que los vamos a ver. Primero, no vamos a decir que del menos 40 se va directamente con un calor hasta los 120. Tenemos que ir yendo por partes. Primero, la parte sólida, el agua. El agua va a tener un calor que la va a llevar desde los menos 40 hasta los 0 grados. Entonces, si está llevando de 40 a 0 grados, pero sigue estando sólido, significa que ahí hay un calor sensible, ¿sí? Acá hay un calor sensible. Y ahí sería masa del hielo por calor específico del hielo por la temperatura final, en este caso sería 0 grados, ¿no? Menos la temperatura inicial del hielo. Luego, acá es donde entra el calor latente. ¿Por qué? Porque ese hielo va a dejar de ser hielo y se va a convertir en líquido. Se va a pasar de sólido a líquido. Es la fusión. Entonces, ahí ya no hay un calor sensible. ¿Por qué? Porque el sensible toma en cuenta cambio de temperatura, pero no de estado. En este caso está cambiando de estado. Por lo tanto, va a haber un calor latente. Sería calor latente igual masa por calor de transformación. En este caso, ¿qué transformación está haciendo? Fusión. ¿Sí?
Y de ahí ya otra vez tenemos el recorrido del líquido. El líquido puede oscilar de los 0 hasta los 100 grados, ¿sí? Entonces, si se está cambiando temperatura de 0 a 100, pues es un calor sensible. Calor sensible, ahí sería. Masa del hielo, porque seguimos tratando con la misma masa. Esto es importante entenderlo. Estamos tratando con la misma cantidad de masa, solo que está cambiando de estado. Así que es la misma masa, solo que esta vez el calor específico no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya no es hielo, ahora es agua, o sea, es líquido. Vamos a ponerle L de líquido, ¿sí? Y ahí temperatura final va a ser 100 grados menos la temperatura inicial, que es 0. Y acá otra vez nos encontramos en el límite de los 100 grados junto con, o sea, con el límite de líquido y gaseoso en los 100 grados, ¿no? Entonces, en este caso, como no cambia de temperatura, pero sí de estado, sería otra vez un calor latente. Solo que esta vez estamos hablando siempre de la misma masa, ¿sí? Importante darnos cuenta de eso. Estamos hablando siempre de la misma masa. Pero en este caso el calor de transformación va a ser calor de vaporización, ¿sí? Y bueno, acá ya el último calor sensible, que ya sería, pero vamos a ponerlo arriba. El último calor sensible, que sería la misma masa. Recuerden que siempre estamos hablando de la misma masa. El hecho de que yo congele o no un poco de agua no va a hacer que haya más agua, ¿sí? Lo importante es. Esta vez el calor específico en este tramo, ahora estamos en gaseoso, así que sería del vapor por la temperatura final menos 100, que es de donde empezó, ¿sí? Ahí, para notar un poco las diferencias entre calor sensible y latente. ¿Se entiende? Sí, se Sí, entiende. está bien. ¿Sí? Ok. Ahora, y si yo quisiera llevar de 120 grados de agua a 120 grados en estado gaseoso a menos 40, ¿en qué cambiaría? Por participación, ¿en qué cambiaría? Si yo quisiera llevar el proceso contrario de 140 a menos 40, de 120 a menos 40. Levanten la mano el que quiera responder la pregunta. ¿Cuál sería el único cambio que daría de... A ver, Ever Torres, ¿cuál es la respuesta? Creo, no sé, sublimación inversa. Sublimación. Ah, no me refiero a los cambios de estado, me refiero a la cantidad de calor en sí. O sea, ¿en qué cambiaría los calores? Calor sensible. Claro, hay calor sensible porque el cambio de temperatura es igual, solo que esta vez en vez de aumentar está disminuyendo. ¿Esto qué haría en la fórmula? A ver, piénsenlo con cuál sería la temperatura final y cuál inicial. Negativo. ¿Ah? Sería primero la temperatura inicial menos la final. ¿Y eso qué produce? Pérdida de calor. Un resultado negativo. Eso, Joel, y eso, Yamil, ¿sí? Eso, Joel, Nacho y Yamil. Lo que pasaría es que esta vez ya sería una pérdida y lo que sería ahora, Yamil Vidal, lo que sería es que en vez de ganar calor, estaría perdiendo porque está disminuyendo su temperatura. Eso es el único cambio. O sea, digamos que el calor total, a ver, el calor total va a ser la suma de todos los calores, ¿sí? Hay calor más L, Si yo, en vez de estar desde menos 40 hasta 120, fuera de 120 a menos 40, el calor total primo, lo voy a llamar, sería el mismo, solo que sería negativo, porque estaría perdiendo, ¿sí? Nada más. ¿Se entiende? Sí. Sí. Era eso, no sé. Se nota, por eso le decía en la fórmula, se nota cuando si la temperatura final es menor que la inicial, pues ahí da un resultado negativo que indica que está perdiendo calor, ¿no? Ok, voy a borrar esto, no hay problema con que lo borre, ¿verdad? No hay problema.
Lo voy borrando entonces. Bueno, sí puedo darle acá a borrar todas las anotaciones. Ahí está. Ah, no. Esta parte viene con la cosa. Pero eso sí, el calor sería el mismo, solo que sería negativo, porque en vez de ganar, estaría perdiendo, ¿sí? Cosa que cambiaría si no habláramos de agua, si habláramos de metales, etcétera. Obviamente cambiaría porque el calor específico sería distinto, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de lo mismo, solo que en vez de ganar, pierde, ¿sí? Nada más. Entonces, siguiendo. Equilibrio térmico, otro término que tenemos que entender en este tema, que el equilibrio térmico solo se refiere a cuando dos cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas empiezan a transmitir el calor, ¿no? Que es lo que pasa con el calor, es la energía que transmite un cuerpo a mayor temperatura, una con menor. Cuando terminan, al final los dos cuerpos van a quedar en una temperatura de equilibrio, ¿sí? Eso es el equilibrio térmico, nada más. Cuando un cuerpo con mayor temperatura y un cuerpo con menor temperatura acaban con la misma cantidad de temperatura, ¿sí? De hecho, ahí tengo acá un ejemplo, bueno, una pequeña simulación en el que, digamos, primero, también podemos ver lo del calor específico. Recuerden que los cuerpos tienen distinto calor específico, ¿sí? Por lo tanto, algún cuerpo, uno se va a calentar más rápido que otro. Y eso lo podemos notar acá. Por ejemplo, acá. Fíjense que si los dos cuerpos los caliento, va a haber uno que se va a calentar más rápido que otro. O sea, uno de los dos va a llegar a la temperatura máxima más rápida que el otro. ¿Por qué? ¿Eso qué significaría? A ver. En este caso, el ladrillo. El ladrillo llegó al tope del termómetro más rápido. ¿Qué significa eso? Pregunta. Pregunta. El que quiera responder, levanta la mano. Al calor. ¿Qué es menos resistente al calor? Por ahí. Más que todo con lo que expliqué hace rato. Que absorbe más rápido el calor. Su cambio de energía es más rápido. Que absorbe más rápido el calor. Ya. Y con los términos que hablé antes, eso significa, Kevin Ayaviri, ¿qué significa? Que levantó la mano. Que su calor específico es menor. Exactamente, eso mismo. Que el calor específico del ladrillo es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tardó menos en calentarse, ¿sí? Es el ejemplo que comparé del metal y el cobre, lo mismo, ¿sí? Lo voy a calentar de nuevo ya para mostrar solo lo del equilibrio térmico como un extra. Acá el agua, fíjense que está a cierta temperatura y cuando yo ponga el ladrillo, al final las dos temperaturas van a acabar en un común, ¿no? Eso es el equilibrio térmico. Pero, bueno, pues, nada más acá por ahora, ¿sí? Eso, solo como un ejemplo para terminar de entender lo anterior. Así que, ya entendiendo un poco más el calor específico, el equilibrio térmico, ya sigamos. Vamos a lo que nos interesa del laboratorio de hoy, que es el calorímetro, ¿sí? ¿Qué es el calorímetro? Un instrumento que sirve para medir cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos. Y jugando con eso, con la cantidad de calor que un cuerpo gana o que uno pierde, el uso principal de un calorímetro es poder encontrar el calor específico de un cuerpo X, ¿sí? Por eso se utiliza, para eso se utiliza normalmente. Se pone un cuerpo del cual no se conoce el calor específico y usando agua dentro del calorímetro se encuentra su calor específico, ¿sí? De hecho, vamos a hacer eso exactamente. El simulador nos permite encontrar el calor específico de un metal desconocido, pero por ahora, en fin, el esquema de un calorímetro, de hecho, tenemos uno así en el 260. Si pasáramos laboratorio físico, sería más o menos así el calorímetro que tenemos, en el cual se refiere, es un envase, el cual adentro tiene lo que le llama ambiente, que viene a ser el agua, y nosotros lo que haríamos sería poner un cuerpo que se encuentra a una temperatura más alta que el agua
y introducirlo y esperar a que llegue a una temperatura en común y de ahí encontrar el calor específico del cuerpo, ¿sí? Nada más. Recalcar, bueno, importante aclarar que hay algunos que los calorímetros que vamos a tratar en el simulador o el que tenemos en el 260 u otros, hay algunos calorímetros que son aislantes, o sea que no afectan al cambio, al calor ganado y perdido, ¿sí? Pero ustedes se van a encontrar con algunos ejercicios, problemas en los que les digan el calorímetro se encontraba junto con el agua a tal temperatura. Eso significa que el calorímetro influye, pero en este caso no lo vamos a ver, ¿sí? Siguiendo con esto. Ahora sí, vamos a utilizar el simulador. Vamos a hacer un ejemplo. Primero yo les voy a hacer un ejemplo para que vean cómo van a hacer los cálculos más o menos en esta clase. No hay mucho que hacer. De hecho, van a ser solo como 6 voluntarios, si no me equivoco. Entonces, en este caso voy a hacer yo el ejemplo en el que vamos a hacer que voy a poner 30 gramos de hierro a 150 grados centígrados en un calorímetro con 100 gramos de agua a 20 grados centígrados, ¿sí? Y vamos a hallar el calor específico del hierro. Entonces, hagámoslo. Está acá. Y pongo experimento. ¿Cuánto había dicho? 30 gramos de hierro. Primero acá, esto no es acá, en sólidos. El hierro, vamos a poner 30 gramos. A ver que me dejen. Ahí está, 30 gramos. ¿A cuánto? A 150. 150. Gracias. Y lo vamos a poner en agua, en 100 gramos, si no me equivoco. Sí, a 20 grados centígrados. Gracias. Y ahora, suponemos que no conocemos el calor específico del hierro. Podría pulsar acá, pero eso va a ser para luego comprobarlo. Pero este es el chiste de un calorímetro, en el que yo no conozco el calor específico de un cuerpo y lo que voy a hacer es aprovechar el enunciado de calor ganado igual menos calor perdido, ¿sí? Voy a mostrar acá la gráfica, que qué significa. Fíjense en esto. El hierro empieza con una cierta temperatura y el agua igual, pero el hierro es el que está disminuyendo mucho más su temperatura y el agua está aumentando de a poco, ¿sí? Hasta que llega un punto en el que las dos temperaturas se conectan. Y eso ya vendría a ser el equilibrio térmico que hemos mencionado hace un momento, ¿sí? Fíjense que al final acaba en 24,05 grados centígrados. ¿Y por qué es tan pronunciada la curva del hierro? Porque bajó de 100. Esto es importante porque así va a ser la participación de ustedes. Primero, algo que recalcar de la anterior diapositiva es esto, que en un calorímetro, cuando ya llega a su equilibrio térmico, lo que tenemos es que el calor ganado va a ser igual a menos calor perdido, ¿no? Solo como curiosidad para anotarlo, alguien que me responda por qué el símbolo negativo. ¿Por qué es que tan negativo? Porque es el calor que no se aprovecha. No es. El calor ganado va a ser un calor positivo, ¿verdad? El calor ganado va a ser un calor positivo, porque está ganando calor. Pero al perder calor va a ser un calor negativo. Por lo tanto, se pone el símbolo menos para que menos por menos más, ¿no? Y queden igual. Nada más. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, acá, rápidamente. Tenemos que, a ver, déjenme marcar esto acá. Que calor, a ver, esto lo voy a poner un poco más fino. Acá, esto acá así. Y esto así. Tenemos que el calor ganado va a ser igual a menos el calor perdido, ¿sí? Entonces, analicemos nuestra situación. Lo que yo tenía era un calorímetro
¿sí? Un calorímetro, en el cual yo introducí una masa de hierro a una temperatura inicial, junto con, espera un momento, creo que esto está puesto modo lápiz. Déjenme quitar este momento. Ahí. Ya. Para poder moverlo más libremente. Acá. Y teníamos una cierta cantidad de agua a una temperatura inicial, ¿sí? Y al final acabó una temperatura final que me acuerdo que es 24,05 grados centígrados. La temperatura inicial del agua era 20 y teníamos 100 gramos de agua, ¿sí? Luego, a ver, vamos a borrar esto. La temperatura inicial del hierro era 150, ¿verdad? Sí, 150. Y la masa 30. Gracias. 30 gramos y 150 grados centígrados. Entonces, ahora ya sí puedo plantear el problema, y de hecho varios de los problemas que resuelvan más adelante van a ser así. Primero, ¿cuál es el cuerpo que está ganando calor? El agua. El agua, porque está pasando de 20 grados a 24. Entonces, acá voy a marcar rápidamente. Voy a señalar que acá está el agua, ¿sí? Entonces el que pierde calor va a ser el hierro. ¿Por qué? Porque pasó de 150 a 20. Entonces, el agua pasó de 20 a 24. De 20 a 24 no hay ningún cambio de estado. Solo está cambiando de temperatura únicamente. Entonces, no hay el único tipo de calor que va a haber, ¿cuál es? ¿Calor sensible o latente? Latente. ¿Sensible o latente? Sensible. Calor sensible. Sensible, porque no está cambiando de estado, ¿verdad? Solo está cambiando de temperatura. Sí. Entonces, acá el agua tendría un calor sensible, sería masa del agua por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y en este lado tendríamos menos, el signo menos es importante. El hierro tampoco ha cambiado de estado. Las temperaturas de fusión, de vaporización del hierro son, o sea, de los metales en general, son mucho más alejadas, así que difícilmente lleguemos a ver alguna vez que un hierro se derrita, por lo menos en el ejercicio. Pero en este caso, de todas maneras, el mismo simulador, ¿no?, me lo muestra. El hierro sigue ahí, no se ha derretido nada, así que también es un calor sensible. Sería masa del hierro por calor específico. Creo que le había puesto H2O acá, ¿no? Antes. Sí. Para usar los mismos datos. H2O, ahí está. Y acá, calor específico del hierro por temperatura final menos temperatura inicial del hierro. Entonces, fíjense que conozco las masas, conozco las temperaturas, conozco el calor específico del agua. Mi única incógnita es el calor específico del hierro, ¿sí? Así que puedo despejarlo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es la única incógnita. Creo que está hablando con alguien más. Micrófono abierto. Sí, lo sé. Ok. Entonces de acá voy a despejar el calor específico del hierro, ¿ya? Que en realidad, como está multiplicando, todo esto y esto va a pasar a dividir, ¿sí? Nada más. Sería esto así. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua. Acá le voy a poner agua para que quede más claro. Bueno, H2O, porque empecé poniendo H2O, ¿no? Ay Dios, no, por favor. Los albañiles, sí. ¿Sí? Simple. Y ya de acá, como conozco todos los datos, solo tengo que reemplazar y encuentro el calor específico del hierro, ¿sí?
Mientras voy a reemplazarlo y mientras hacen los cálculos voy a agarrar mis cascos que los tengo acá. El calor específico del agua era 1 caloría gramo grado centígrado, ¿sí? Esto de memoria, o sea, sé que lo están introduciéndose al tema, pero es de memoria que se tienen que acordar del calor específico del agua, ¿sí? Después, temperatura final era 24,05 y la temperatura inicial era 20 grados centígrados. Sobre el, ¿qué es esto? Menos la masa del hierro. El menos es importante, ¿sí? Eran 30 gramos de hierro por la temperatura final, que es 24,05, menos la temperatura inicial del hierro, que era 150. ¿Sí? Fíjense, ahí es donde entra el negativo, ¿no? Porque 24 menos 150 me va a dar menos. Saquen esto, por favor, rapidito, mientras agarro de acá al lado los cascos. Un momentito. Ay, no. Hola, hola, hola. Se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok, entonces, ¿cuánto le sale esto? Menos 1,16. No estoy tan seguro. ¿A todos les sale A lo mí mismo? me sale 0,107. Eso está, 0,10 salen. 0,10. eso está más razonable, porque calor específico negativo no significaría que sin darle calor se calientan. 0,107 dijeron, ¿no? Y acá fíjense que esto con esto se va, esto con esto se va y queda la unidad de medida del calor específico. Cosa importante que en los laboratorios también tienen que poner sus cálculos con las unidades, ¿sí? Importante. Gramos, grados centígrados. Y bueno, fíjense, la cosa de estos ejercicios es que normalmente son un poco largos, el plantear esto, pero difíciles no son, ¿no? Entonces, habríamos hallado que según el calor específico del hierro es 0,107 calorías sobre gramo grado centígrado. Comprobémoslo, el simulador nos muestra, ¿sí? Comprobémoslo. Solo le doy acá a reset, le doy sólido, hierro y... ¿Por qué sale eso? ¿Por qué no sale 0,107? Porque está en joules. Exactamente. Gracias, Yamil. Porque este calor específico de acá está en joules y nosotros lo hemos sacado en caloría, ¿sí? Podemos convertirlo rápidamente. Acá habíamos visto que ¿dónde está la tabla? Está acá. Que una caloría es 4.186. Así que solo sería acá poner sería poner por, bueno, se fue un poco arriba mi pulso. A ver, un momentito que mueva esto de acá. Por una caloría que es 4.186 puntos, ¿no? Joules. ¿Cuánto sale eso? 0,107 por 4.186. 0,447. 49. 47 o 49. 48. 48. Ok. Y ahora ya sí está lo que nos pide, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Ya ahí es cuestión de decimales, ¿no? Pero esto en realidad solo para mostrar lo que nos salió, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar normalmente con esto, con el 0,107. ¿Sí? Nos vamos a quedar con este valor, el otro es solo una equivalencia para comprobar en el simulador que nos sale bien, ¿sí? Entonces, ¿se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, Ok. se entiende. Gracias. Pasemos al suyo. ¿Dónde está acá? Acá. Nos salió 0,107.
Dos personas que quieran participar, levanten la mano. Ya, ¿no? Uy, ok. Ok, Carlo Padilla, de momento voy a anotarlo. Carlo Padilla Chacón y Sharay Alejandra Ojeda. Sharay Alejandra Ojeda. Ok, parece que ya dejaron de golpear los albañiles. Y eso que fui a hablarles antes de dar el laboratorio por si no podían hacer. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a aprovechar a hacer una, o sea, como si estuviésemos aprovechando lo que es el calorímetro, ya que conocemos el calor específico del hierro, lo que vamos a hacer es introducirlo ahora en un líquido distinto. En este caso vamos a conocer el etanol, ¿sí? Lo que vamos a hacer es introducir el hierro y vamos a despejar el calor específico del etanol, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a tener hierro, 30 gramos a 150 grados. 30 gramos a 150 grados en etanol, que en este caso es 100 gramos a 20 grados. ¿Sí? Y ahí estaría. Otra vez la gráfica, solo por curiosidad. Pero ahora de que nos muestre la temperatura final, anotamos y ya podrían ir sacándolo, ¿no? Plantean el eje. Ustedes van planteando primero el ejercicio, o sea, el calor ganado igual menos calor perdido. Es básicamente lo que acabamos de hacer, solo que esta vez en vez de agua es etanol, ¿no? Y obviamente ahora es otro calor específico. Temperatura final 26.75. ¿A qué es igual, disculpa, calor ganado? Es el total de calor que recibe el cuerpo que aumenta su temperatura. Oh, sí, y la fórmula, no me la anoté. Tenés que basarte todo en esto de acá. Así. Ajá, eso quiero ver. Ajá. Gracias. Importante recordar que esto es calor sensible, es cuando los cuerpos no sufren cambio de estado, ¿no? Si ponemos un hielo, por ejemplo, que se deshaga, ahí ya sería diferente la cosa. En la parte de calor ganado es igual a masa por Calor específico. Calor específico por, entre paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Del cuerpo que gana, claro. En este caso, como el agua no cambia de estado, es calor sensible, es solo esto. Claro, acá tampoco va a cambiar, ¿no? Porque el hierro sigue estando ahí y esto también. Sí. Carlos, anda sacando los datos acá tenés el dato de temperatura final, mientras voy haciendo para el segundo, ¿ya? Para acá, que es hierro, en este caso es 50 gramos, 200 grados. 50 gramos, 200 grados. En etanol a 150 gramos. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna otra duda hasta acá? Eso es uno. 30,32. Ok, entonces, ¿pueden plantearlo o vamos planteándolo en la pizarra? Yo lo planteé el primero ya. El primero. El calor ganado es el etanol y el perdido es el hierro. Exactamente. Exactamente. Entonces, a ver.
Y Carlos, Sharay, ¿lo pudieron hacer? Para que si no vamos haciéndolo acá. No, todavía no. Ok. Vayan haciéndolo en cuaderno y yo voy acá un poco más lento haciéndolo, ¿sí? En este caso, para ir ayudando también a los próximos que participen, en este caso lo que tenemos es un calorímetro igual, solo que esta vez la diferencia es que en el calorímetro esto es etanol, ¿no? Y acá tengo un cuerpo que es el hierro, ¿sí? Entonces, la masa que he puesto en hierro, en temperatura inicial del hierro. Vamos poniendo los datos un momento. Acá, masa del etanol, temperatura inicial del etanol. Importante el calor específico del hierro, que ya lo habíamos encontrado, ¿sí? Era 0,107 calorías gramo grado centígrado. Y nuestra incógnita, que es el calor específico del etanol. Porque recuerden que todos los cuerpos tienen un calor específico distinto. Entonces, a ver, vamos ayudando al primero. Masa de 30, el hierro, temperatura inicial de 150. Y temperatura de 150. Masa, el etanol era masa de 100 y temperatura inicial de 20. Y la temperatura final era, ¿cuánto era? 26,75. Gracias. 26,75. Entonces, recuerden que en el calorímetro siempre nos basamos en el calor ganado es igual a menos calor perdido. Entonces, ¿quién gana calor acá? El etanol. El etanol. El etanol, exactamente. Porque está de 20 y sube a 25. Entonces, acá va a ser el etanol. Por lo tanto, no queda más, ¿no? El que pierde el calor va a ser el hierro, porque está bajando de 150 a 26. Ahora, ni el hierro ni el etanol están cambiando de estado, así que van a ser calores sensibles, ¿sí? Entonces, en este lado digo, masa del etanol por calor específico del etanol por la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial del etanol. Igual a menos el que pierde calor. Masa del hierro por calor específico. Bueno, la E la voy a borrar. Está un poco de más. Calor específico del hierro por temperatura final menos temperatura inicial del hierro. Y acá otra vez el despejar el calor específico del etanol, que es lo que me interesa, va a ser solo todo lo demás a dividir porque está multiplicando, ¿no? Sería calor específico del etanol igual a menos masa del hierro por calor específico del hierro por temperatura final menos la temperatura inicial del hierro sobre la masa del etanol por temperatura final menos temperatura inicial del etanol. Se entiende todo, ¿no? Recién me estoy acostumbrando a utilizar. Sí, está bien. Okay. Yo lo entiendo. Sí, me estoy acostumbrando a escribir en esta cosa, así que de hecho en las auxiliaturas todavía no lo uso porque me da cosa que no se entiende. Pero bueno. Ese sería el planteamiento del ejercicio, ¿sí? Ahora ya los datos van a variar dependiendo de la situación 1, situación 2. Carlos, ¿ya te salió el primero? Disculpa. ¿Y cuándo sabremos cuando hay un cambio de estado? Depende de la situación. Vamos a ver un ejemplo de eso. Pero en este caso, como podemos guiarnos, es como en el ejemplo, pues que ni el cubo ni esto se ha evaporado nada, ¿no? Porque supongo que acá mostraría si se evaporara o algo. Normalmente los cambios de estado en el experimento en sí se ven, pues, ¿no? Se ven al ojo. ¿Sí? Gracias. Vamos a hacer un ejemplo, tranquilo, de todas maneras. Carlos, Sharay, ¿listos?
Creo que sí. Le dicto el resultado. Ok. Me sale menos 66,6. No sé si está bien. El negativo no puede ser. A mí me sale 0,586. ¿El primero o el segundo? El primero. 0,586. ¿Te sale lo mismo, Carlos? No, a mí me salió negativo, algo me equivoqué. Pero está bien lo que dijo el compañero. Por eso es importante este símbolo negativo, ¿sí? Tengan cuidado con esto. Por eso es que el signo negativo siempre se pone, ¿no? Porque si no, las temperaturas van a dar un resultado negativo, ¿sí? Y a otros le salieron, a los demás les salió igual 0,586. El primero. Si hay alguien más haciendo. ¿Sí? Ok. A ver, ya. Reemplacemos datos, ¿sí? Entonces, reemplacemos datos. Esto acá de momento estoy acomodando la pestaña de participantes y acá. La masa del hierro, ¿cuánto era? Era 30. Por el calor específico del hierro, me había salido 0,107 calorías sobre grado centígrado. Por temperatura final, la temperatura final, ¿cuánto era? 26,75. Gracias. 26,75 menos la temperatura Menos inicial. 150. Menos 150. Así es. Y acá era masa del etanol, que es 100, por temperatura final, que es 26,75, menos la inicial del etanol, que es 20. Esto con esto se va, esto con esto se va, y ahí. Esto es para el primer caso, ¿no? Para la primera parte de la tabla. Esto, según sale 0,586. ¿Le sale eso? Sí, a mí me salió eso. Sí. Sí sale eso. Ok. Gracias, Sandra. Te voy anotando. Ok, gracias. ¿Y con el segundo le sale lo mismo? O sea, usando los datos del segundo. Eso es más para que participen 2 personas, ¿no? 50, 200, 150, 20. Sería... El cambio sería acá. Sería esto acá. Sería esto acá. Y sería 50, 200, 150. Acá. Esto sería el único cambio. Fíjense si le sale lo mismo. Por un momento, la masa del hierro es 50. Esto es un 5, ¿sí? Y no. Y la temperatura final, 30,32. Esto. Sí, pero eso no me salió. ¿Por eso? Sí, más bien me di cuenta. 30,32. Ahora sí le sale lo mismo. 0,598 sale. 0.5. Sale igual. Sale igual 0,586. Ok. Entonces, pues, comprobémoslo. Convirtámoslo a joules y veamos si es lo mismo que nos da el simulador, ¿sí? 4,186 joules. ¿Esto cuánto es? 0,586 por 4,186. 2,45. Veamos si es lo mismo, veamos si los cálculos están bien. Esto acá, yo qué sé. Bueno, acá está el etanol.
2,46, 2,46. Excelente, ¿sí? Cuestión de decimales. Bien. Entonces, el calor específico del etanol, 2.45, 2.46. Bueno, 0.586 nos vamos a quedar nosotros, ¿ya? Recuerden, esto es solo para comprobar con el simulador, pero nos quedamos con esto. ¿Se entiende todo? Sí, perfectamente. ¿Sí? Carlos y Sharay, ¿ya les salieron estos resultados? Sí, ya me salió. Gracias. Ok. Igualmente están anotados, ¿sí? No se preocupen. Acá nos equivocamos lo que haga falta. Entonces ya, ahora sí, hagamos una de las aplicaciones del calorímetro. En este caso, el simulador nos va a dar un metal desconocido. Y lo que vamos a hacer es sumergirlo en el calorímetro con agua y en el calorímetro con etanol, ¿sí? Entonces, importante quedarnos con el etanol, que era 0.586. ¿Sí? Entonces, a ver, de un momento esto acá. 2 personas que quieran participar, levanten la mano. Ok. Marisabel Ricalde. Un momentito. Marisabel Ricalde y Ever Torres. Ever Torres. Ok. Entonces, Marisabel va a ser con el calorímetro con agua y Ever Torres con etanol, ¿sí? Importante, fíjense en el calor específico que vayan a usar, dependiendo de en qué recipiente estemos, ¿sí? Primero, pongámoslo para saber la temperatura final. En este caso, fíjense acá, en sólidos me deja poner metal desconocido 1, ¿sí? No dice que encontremos de los... Ya filtré la respuesta, pero vamos a hacer como que no la vimos. No voy a hacer de los dos porque en realidad es un poco repetir lo mismo, ¿sí? Y tampoco quiero aburrirlos. Así que la masa del metal, en este caso es 25 y a 150. Y este es para Marisabel, que lo va a hacer en agua con 100 gramos. Con 100 gramos. ¿Ok? Recordar, importante, que el calor específico del agua, tampoco es muy complicado recordarlo, ¿no? Es 1, sí, 1 caloría sobre grado centígrado. Así que esperemos a que nos diga la temperatura final de este sistema. Otra vez vemos que el metal es el que baja mucho su temperatura y el agua da apenas, ¿no? Entonces, 22.95. Anda planteando el problema, Marisabel, y ahora vamos con Ever. Que en este caso es el metal desconocido 50. Acá 50 a 200, que si no me equivoco es el máximo, en etanol. En 150 de etanol. Así que lo que nos dé ahora, esto ya es para Ever, ¿sí? Pero de todas maneras, todos atentos con la calculadora, porque si se equivocan en algún resultado y me dicen el que es correcto, también los anoto, ¿sí? Como participación, por estar atentos. ¿Ok? Así que todos atentos. Vayan planteando el primero, ¿sí? En este caso sale 28.99. Ok. Entonces, ¿pueden plantearlo directamente o quieren que vamos planteándolo de a poco en la pizarra? ¿Qué dicen? La pizarra. ¿La pizarra de a poco? Ok. Entonces, si alguien saca la respuesta, si alguien saca la respuesta antes que yo, me va diciendo, ¿ya? Para que lo anotemos y luego ya cuando lo tengamos planteado vemos si sale eso. Entonces, en este caso lo que tenemos es la situación 1 y la situación 2, ¿no? La situación 1 es con agua, ¿ok?
Acá está el cuerpo. Imposible que pase esto, pata, ¿sabes por qué? ¿Cómo? El simple hecho de- ¿Por el simple hecho de qué? Perdón. A veces que tenía el micrófono abierto. Ok. Ya. Esta es la situación 1, la que tiene que resolver Marisabel, y este es el de Ever, ¿sí? Pero el planteamiento es el mismo. ¿Por qué? Porque va a haber uno que gane calor y va a haber otro que pierda, ¿sí? Entonces, el que va a ganar calor, a ver, en el primer caso, veamos, el agua inicialmente está a 20 grados y va a terminar a 22. Y el metal está a 150 y va a acabar a 22. ¿Quién está ganando calor? El agua. En el primer caso, el agua. ¿No? El agua, ¿no? En los dos casos, en realidad, el agua, porque en los dos casos están aumentando. Así que yo sé que el que va a ganar calor, sí o sí, acá va a ser el agua, por el calor específico del agua, por temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y ahora, acá es la única variación que va a haber en los dos casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un caso, en el primero, el que pierde calor, no. Acá me dejé llevar. Acá es el cambio, que o gana calor el agua y en el otro caso gana calor el etanol. Ahí me dejé llevar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que fíjense que en realidad el común de los dos es que en los dos casos el metal pierde calor. Pero en el primero el agua gana calor y en el segundo el etanol gana calor. ¿Sí? Eso. Me había chipado. Por un momento pensé que los dos estaban en agua. Pero eso. El chiste es que en las dos situaciones el metal está perdiendo calor, ¿sí? Por lo tanto, en el lado derecho siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser masa del metal por calor específico del metal por temperatura final menos temperatura inicial del metal, ¿sí? En los dos casos va a ser igual acá. Acá, ¿sí? En los dos casos va a ser igual. ¿Qué va a cambiar? La masa del agua, la masa del metal, el calor específico del agua, del etanol, pero me refiero a que el planteamiento de la parte derecha va a ser siempre igual. En el de la izquierda cambia porque en uno es agua y en el otro etanol, ¿sí? Y de acá es despejar. ¿Hace falta que lo haga? No. El primero a mí me salió 0,092. Solo voy a poner esto acá. ¿Cuánto te salió? 0,092. Ok. ¿Te salió lo mismo, Marisabel? Vamos a... Sí. Sí. Ok. Voy a poner esto un poco más acá para que tengan los valores. Esto así y esto acá. ¿Sí? Ahí más o menos se ve. En el segundo, Ever, ¿ya lo sacaste? Ever. ¿Qué hice? Creo que escondí la cámara. Bueno, ¿y alguien más lo sacó? ¿Cuánto sale? ¿El segundo sale lo mismo? A ver. O alguien que lo haya sacado el segundo. Es solo despejar. ¿Quieren que lo despeje? Mejor despejarlo. Ya. Sí, Entonces, hay que despejar. Cierto. del segundo, porque el segundo es con etanol, ¿sí? Esto era de la situación 1 y esto es de la situación 2. De la situación 1 ya lo resolvimos. De acá
el chiste, lo que queremos encontrar es el calor específico del metal desconocido, ¿sí? Que no va a ser nada más que masa del etanol por calor específico del etanol por temperatura final menos temperatura inicial del etanol. Y acá todo está multiplicando, así que todo pasa a dividir. Por eso... 0.22 me salió a mí. ¿Cuánto? 0.22 me salió. 0.22. Ahora lo vemos. Estaría alejado del otro. ¿Seguro? ¿Le sale a todos eso? A ver. En este caso, la masa del etanol. ¿Cuánto me dice que es el etanol? 150. La masa del etanol es 150. El calor específico del etanol, ya lo había sacado, 0,586. ¿Sí? Caloría, gramo, grado centígrado. Temperatura final. ¿Cuál es? Sale 0.92 igual, 0.092. Yo lo hice con agua, me equivoqué. Ah, ya. Es. Sí, sale eso. Importante lo del calor específico, ¿sí? Bueno, acá para los que todavía les falte, solo para aclararlo, la temperatura final era 28,99. La temperatura inicial del etanol era 20. Y acá menos el metal que tenía una masa de 50 por temperatura final menos la temperatura inicial que era 200, si no me equivoco. Ajá. ¿Sí? Y eso ya les daría 0,092 otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con esta parte de acá? Con esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Déjenme. Voy a dejar de un momentito. Sí. Es que sin querer escondí la pantalla de video. Ya no estaba viendo. Uy. Creo es que la jalé hacia abajo y ya no sé cómo subirla. Pero bueno. Da igual. Ya luego veo cómo lo hago. En fin. Nadie tiene ninguna duda con esto, ¿verdad? No, está todo claro. ¿Todo claro? Ok. Comprobemos antes de nada si es el resultado del simulador. 0,092. A ver. El calor del metal salía 0,092 calorías sobre grado centígrado. Y una caloría era 4.186 joules. 0,092 por 4.186. ¿Cuánto le sale? 0,386. Ok, para ver si es que lo hemos sacado bien. 0,386. Estos acá. Decimales, ¿sí? Decimales. Excelente, entonces. Ahora sí. Pasemos a la pregunta que hizo también el compañero hace rato, que es la última experiencia de hoy, ¿sí? Lo que vamos a hacer es en el caso en el que pongamos en el que se observe un cambio de fase, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a poner hielo en un calorímetro y vamos a ver que al terminar acaba derretido, ¿sí? Importante, eso ya sería, como en el ejemplo que hemos mostrado acá, serían 3 calores distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque sería el calor desde el hielo hasta los 0 grados, el calor de fusión de hielo a líquido y luego de líquido hasta la temperatura final que llegue, ¿no? Importante. Así que en este caso, claro, yo les voy a ayudar a plantearlo, ¿sí? Pero tras que tengamos las dos temperaturas finales y veamos qué hacemos. Así que en este caso, si alguien saca el calor, lo que vamos a tratar de encontrar acá es el calor específico del hielo, ¿sí? Si alguien lo saca antes de que termine, me avisa y lo anoto, ¿sí? Este caso lo voy a ir planteando yo. Y luego ya... ¿O no? No. 2 personas que quieran participar. Mejor no. 2 personas que quieran participar.
Levanten la mano. Que no hayan participado. Dos personas que quieran participar, dos, levanten la mano. Yo voy a ir planteándolo, ¿sí? En realidad es para que saquen los cálculos. ¿Ya? Dos que quieran participar. Escuchen. Ok. No sé por qué no puedo ver el panel de video, no sé dónde. Vale. ¿Quieren que lo plantee yo nomás? Porque veamos qué es lo que pasa. ¿Sí? Veamos qué es lo que pasa. Fíjense acá. En el simulador, en sólidos, abajo del todo, tengo cambios de fase, ¿sí? Lo que puedo poner es hielo. A ver, según mi primer ejemplo, voy a poner 20 gramos de hielo a menos 10 grados. 20 gramos de hielo a menos 10 grados, ¿sí? Acá no me da otro chance que ponerlo en agua. Y va a ser en 100 gramos a 50 grados. ¿Qué creen que pase cuando le dé play? ¿Qué irá a pasar? 50. ¿Qué pasa cuando ponen hielo en un agua que está a 50 grados? Se derrite. Se derrite, ¿no? Claro. ¿Y eso qué implica? Que el hielo está cambiando de estado. Fíjense ahí, se deshizo. Eso significa que el hielo está cambiando de estado, que está pasando de sólido a líquido. ¿Sí? Entonces, ahora. ¿Ah? No puedo ver los videos, ¿no? O no sé. Bueno. En este caso, 26.7, ¿sí? Fíjense que cuando introduje el hielo, en este caso ya no está el hielo. ¿Por qué? Porque se convirtió en líquido, ¿sí? Quedando con una temperatura final de 26,7, si no me equivoco. ¿Correcto? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo voy a plantear el ejercicio? ¿Sí? Es el gran motivo de, bueno, la parte final del laboratorio de hoy. Para empezar, mi calorímetro tuvo 3 distintos estados, ¿sí? Tuvo 3 distintos estados. Uy, perdón, ¿sí? Perdón. Es que pensé que te había dejado el micro sin querer abierto. ¿Qué cosa? Va a llamar lista. Claro, voy a llamar, pero aún tenemos 15 minutos. De que termine la experiencia voy a llamar lista, ¿sí? Porque ya es lo último, ¿sí? A ver, planteemos rápido el ejercicio entonces. Mi calorímetro va a tener 3 estados distintos, ¿sí? Bueno, voy a tener 3 situaciones en las que tengo el hielo y tengo el calorímetro. Cuando yo introduzco el hielo en el calorímetro, va a quedarse un rato así, hasta que, bueno, este va a ser mi hielo, ¿sí? Se va a quedar un rato así hasta que eventualmente se va a convertir en una pequeña porción del líquido, ¿sí? Entonces, si yo quiero plantear cómo quedó mi calorímetro con el calor ganado igual menos calor perdido, primero anotemos los datos. Voy a tener masa del hielo, temperatura inicial del hielo, masa del agua, porque aunque el hielo sea agua igual, cuando yo digo masa del agua me estoy refiriendo en estado líquido, ¿sí? Temperatura inicial del agua y temperatura final. A ver, el hielo, ¿qué masa tenía? Tenía 20 gramos a menos 10 grados centígrados. A menos 10 grados centígrados. Y el agua tiene 100 a 50.
y la temperatura final fue 26,7. ¿Quién ganó calor? El hielo, El hielo. Y por lo tanto, perdió el agua, ¿no? el agua, Oye, exacto. exactamente. Entonces, acá el que ganó es el hielo y el que perdió es el agua. Esto es importante. Cuidado, les vaya a pillar un ejercicio de examen parecido a este. Así que, atentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo quedaría mi parte de calor ganado? Bueno, no me la digan así ya toda escrita, pero ¿cómo creen que va a quedar? ¿Cómo creen que va a quedar? Porque el hielo, importante que de menos 10 grados centígrados acabó en 26,7. Y en 26,7 sigue siendo hielo. No, ¿verdad? Ya no. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Volviendo al gráfico, para tomarlo como ejemplo, volviendo al gráfico, me está diciendo que mi hielo, cuando pasó de los menos 10 hasta el 0, hubo un calor sensible. Pero el hielo se tuvo que convertir en líquido, así que hubo un calor latente también. Esto acá no se los aclaré. Es acá el calor de fusión es 80 calorías gramo y el calor de vaporización, si no me equivoco, es 540. ¿Sí? En este caso, mi hielo se estaría convirtiendo en líquido. ¿Cuál de los dos sería el que tendría que usar? Porque fíjense que el calor latente es la masa por el calor de transformación. En este caso, ¿se está transformando de sólido a líquido o de líquido a gaseoso? De Sólido a líquido. De sólido a líquido. Entonces utilizo fusión, utilizo 80. Y de ahí hay otro calor que me tiene que llevar hasta los 27, que es la temperatura final, ¿sí? Entonces, si yo lo planteo, acá voy a tener que hubo un calor sensible desde el hielo hasta los 0 grados. Entonces, masa del hielo por calor específico del hielo por la temperatura final del hielo es 0 grados menos la temperatura inicial del hielo. Más, en este caso, ahora tengo que tomar en cuenta el calor del hielo cuando se convirtió en líquido. Pero siempre hablando de la misma masa, ¿sí? Esa masa no cambia. Por calor de fusión, que eran los 80 que acabamos de marcar ahorita. Y ahora ya en este punto de acá, lo que tengo es la masa del hielo hecha líquido a 0 grados. Entonces, voy a tener la masa del hielo por calor específico. ¿Qué calor específico? ¿Del hielo? ¿Del agua? El agua. Del agua, exactamente, Marisol. Del agua. Porque ahora mismo ya no es hielo, ya es agua. ¿Sí? Por temperatura final menos. Este agua, su temperatura inicial fue 0. ¿Sí? Y ahí ya tendría planteada la parte izquierda. Y ya la parte derecha, que es la del agua, ahí no hay... Uy, me volé. Un momentito, estamos acá. La parte derecha, que es la del agua, pues mucho cambio de lo que hemos visto anteriormente no tiene. ¿Por qué? Porque el agua pasó de 50 a 26. Y de 50 a 26 es únicamente un calor sensible. ¿Sí? Así que sería masa del agua por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua. Voy a borrar un poco del ejercicio anterior para que no se confunda. Esto casi. Un poco todo. Ahí. Ahora, importante. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que lo tengo planteado, calor del hielo, pues lo que va a hacer es pasar este. Primero vamos a pasar este y este a restar. Así que tendría masa del hielo por calor específico del hielo por
0 menos temperatura inicial del hielo igual a... esto es negativo, ¿no? Porque en este caso es el agua el que está perdiendo temperatura. Esto es negativo. Pongámoslo un poco más claro. Ahí. Y acá lo voy a poner un poco más claro también. Va a ser igual a menos masa del agua por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y estos que van a pasar a restar. Menos masa del hielo por calor de fusión. Menos masa del hielo por calor del agua por temperatura final, y el 0 al final no va a importar, ¿no? Porque sería esto por 0, 0. Y acá, bueno, acá bajo esa lógica sería lo mismo, ¿no? Y acá ya despejo el calor específico del hielo, que sería menos masa del agua por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua menos masa del hielo otra vez por calor de fusión menos masa del hielo por calor del agua por temperatura final dividido entre todo lo demás pasa a dividir. Masa del hielo por 0 menos temperatura inicial del hielo. Poco más largo, pero con eso terminaría, ¿sí? Ahora, reemplazando las dos primeras personas que me digan, por favor, bueno, la primera persona que me diga con los datos, ¿cuánto sale el calor específico del hielo? Están los datos ahí a la izquierda, ¿no? ¿Cuánto sale? Disculpa, LF es el calor latente. Es calor de transformación. No, perdón, me olvidé de poner el dato acá. Es el calor de transformación. El que señala hace ratito en la diapositiva es 80. Cuando pasa el hielo de sólido a líquido es 80. Algo importante que es el ejemplo que les pregunté cuando lo estaba explicando. Si el calor fuera de líquido a sólido, significa que está perdiendo calor, así que sería menos 80, ¿no? Pero en este caso estamos yendo de sólido a líquido, así que está ganando calor y es 80. ¿Sí? LF de fusión es 80. Pero solo el hielo, ¿no? Ajá. Ah, bueno. Le dice agua es 1. ¿Cómo? Donde está H2O. Ah, claro, el calor del agua es 1. Importante que esto de fusión es cuando cuando el agua pasa de sólido a líquido, ¿sí? Importante. Ahí es donde aplica, ¿sí? Ahí es donde aplica. O viceversa, ¿no? Importante. Cuando es de líquido a vapor es otro, que ya está en parte de su fundamento teórico que tienen que responder. ¿Sí? ¿Alguien lo sacó? Ya nos estamos quedando sin tiempo antes de que... 0,98. 98. ¿Seguro? Sí. ¿Les salió eso? ¿A todos? No estoy muy seguro si es 98. Yo saqué menos 8. A ver. El valor de el calor de transformación, ¿cuánto dijiste? Disculpa. 80. En este caso, a ver, la masa del agua era 100. El calor lo voy a poner sin unidades, esta vez rápido, ¿ya? Temperatura final es 26,7 menos la temperatura inicial del agua. Lo estoy poniendo solo para poder resolverlo rápido, ¿sí?
Ustedes es importante que en todos sus cálculos siempre pongan las unidades, ¿sí? Es muy importante. La masa del hielo era 20. Me Temperatura sale final. 0,98. 98 igual. A mí igual me sale 0.98. No debería de ser eso. No estoy mal. Así, ¿no? 0.98. Raro. ¿He puesto bien todos los datos? Sí, están bien los datos. Raro. Pero bueno. Ok, a ver, dame un momento. Es que no sé, hay alguna parte que debe estar por acá. Creo que en este caso debe ser alguna falla del simulador, ¿sí? Raro porque lo probé antes y sí me había salido. Pero creo que debe ser una falla del simulador en este caso, ¿sí? De hecho, hasta se me está ocurriendo un poco esto. 6.7. En este caso creo que me está fallando el simulador, ¿sí? No sé por qué me habrá salido. Entonces, porque no es... Pero tienen razón, en este caso me ha salido a mí en la calculadora igual, ¿sí? ¿No lo probaste con la masa 2, que era del hielo 50? Ah, sí, lo hacemos rápido, es que no tenemos tiempo. A ver, mientras tanto, hagamos la prueba con el segundo, para ver si ahí sí da. Hagamos la prueba con el segundo, que es 50. Y mientras se hace el experimento, van a ir mandando presente al chat, ¿ya? Ahorita lo voy a habilitar. Denme un momentito. Y acá esto es a 72. Ya. Mientras va haciendo esto, vayan mandando su presente al chat, ¿ya? Denme un momentito. Todos en público, ya. Listo. Manden presente al chat, ¿ok? Mientras va haciendo esto. Y lo vamos a calcular rápido. A ver si el simulador me está fallando para que lo cierre y abra para el próximo laboratorio, si no. $40.64. Ok, en este caso ahora sería la masa del agua, en este caso es 200. En este caso es, vayan mandando su presente, es importante. Manden su presente para la lista, ¿sí? Manden su presente para la lista. En este caso la temperatura final es 40.64, ¿correcto? Sí. 40.64 menos 72, que es la temperatura inicial del agua. Y ahora
en vez de 20 gramos es 50. En vez de 20 gramos es 50. Y acá es 20 por... Acá ya sería masa del hielo. El hielo ya no es 20, es 50. Por la temperatura final que es 40.64. Y acá. La masa del hielo es 50 y la temperatura inicial también es menos 10. ¿Cuánto le sale eso? .48. Eso me sale. Eso, gracias. Eso es lo que tiene que salir. Porque el calor específico del hielo es ese. Parece que me dio un error el anterior. Más bien lo Sí, hicimos de nuevo. 48. Sale eso, ¿no? Sí, sale eso. Ok. Ya. No sé por qué el simulador me habrá dado mal la temperatura final antes, pero no era eso, ¿sí? Es 0.48. ¿Ok? Lo vamos a anotar acá. Y ya vamos un poco tarde por culpa del error pero mil disculpas, es el simulador, ¿sí? Ya vieron que al menos en la segunda salió bien. Antes de que lo terminemos todo se entiende el planteamiento, eso sí. El hecho de que el simulador esté mal no significa que esto esté mal. ¿Sí? Esto tiene que tomarlo en cuenta para ejercicios. Cuando tenga alguno en el que se pase de estado, es así, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ok. Entonces, esas serían todas las experiencias de hoy, ¿sí? Para terminar, como lo vi complicado poner conclusión para cada experiencia, me van a poner dos conclusiones generales, ¿sí? Dos conclusiones generales de todo el laboratorio. Recuerden poner todos sus cálculos con todas las unidades, ¿sí? Y en el fundamento teórico, abajo me van a poner un esquema de un calorímetro, ¿sí? Ustedes pueden ver qué calorímetro, pueden dibujar esto, pero depende de ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que terminemos la reunión? No es necesario escribir eso, por ejemplo, el concepto del calorímetro. No, tranquilo. Es más que suficiente con objetivo, fundamento teórico y las experiencias, con sus conclusiones. Los cálculos importantes, ¿ya? Ya. Ok.